Sean todas y todos bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros, un privilegio que nos acompañen cada semana en esta nueva entrega para seguir fortaleciendo las raíces que por años viene cimentando el Tribunal Constitucional a través de la protección de la Ley Suprema del Estado, la Constitución Dominicana. Un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan en el país y en el plano internacional. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Hola Tomás, como siempre resulta satisfactorio ustedes nos acompañen en este programa que por casi 6 años difunde el quehacer de esta alta corte, pero más importante aún, busca empoderar a todos los dominicanos del contenido de la Constitución Dominicana, conectando de manera directa con la ciudadanía para que conozcan sus derechos y deberes. En esta edición hablamos del debido proceso. Para ampliarnos sobre tan importante tema nos acompaña el jurista y autor de la obra El debido proceso en el bloque de constitucionalidad dominicano. Se trata de Julio José Rojas Báez. También nos habla de este derecho fundamental el licenciado Chanel Liranzo. En el reportaje de esta semana conoceremos los aspectos más relevantes del debido proceso como garantía de justicia. En el segmento Vocabulario Constitucional conoceremos qué significa debido proceso. Iniciamos esta jornada entrando en detalle sobre el tema de hoy. Veamos qué dice el artículo 69 de la Constitución Dominicana. Artículo 69. Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto al debido proceso, que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación. 1. El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita. 2. El derecho a ser oída dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley. 3. El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. 4. El derecho a un juicio público oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa. 5. Ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por una misma causa. 6. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo. 7. Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a las leyes persistentes, al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio. 8. Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley. 9. Toda sentencia debe ser recurrida de conformidad con la ley. El Tribunal Superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando solo la persona condenada recurra a la sentencia. 10. Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Este martes 25 de enero a las 11 de la mañana, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su audiencia solemne de rendición de cuentas a la ciudadanía desde la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia como parte de los actos conmemorativos de su 10º aniversario, con la presencia de autoridades de Estado, representantes de la comunidad jurídica y medios de comunicación. El discurso a cargo del presidente Dr. Milton Rey Guevara y en presencia del Pleno de Jueces será transmitido en vivo por todas las plataformas digitales institucionales, su página web www.tc.gov.do y medios de comunicación. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana.
Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, conversaremos con el licenciado Chanel Liranzo sobre el tema las garantías del debido proceso en el ámbito del proceso penal. El licenciado Chanel Liranzo es licenciado en Derecho, mención magna cum laude, egresado de la Universidad Iberoamericana UNIBE. Bienvenido, licenciado Chanel Liranzo, al programa. Muchas gracias, César Ariel, por esta invitación y para este espacio en el que vamos a compartir y a expresar nuestras inquietudes de un tema tan importante como las garantías del debido proceso en materia penal. Licenciado, ¿qué tan importantes son las garantías del debido proceso en el procedimiento penal? Mira, Ariel, como bien sabes, no solamente en el proceso penal, sino en todo el ordenamiento jurídico, las garantías del debido proceso juegan un papel de principalía. Son una gran conquista para el espacio jurídico, pero es en materia penal donde adquieren su mayor nitidez. ¿Por qué? Porque permiten a aquel que está sometido a un proceso penal ser protegido de arbitrariedades y de los abusos que pudiera cometer el Estado. En ese sentido, es precisamente en la materia penal donde se puede ver afectada el tan importante derecho a la libertad de los imputados y también, en algunos casos, el derecho a la vida de esas personas que adquieren mayor nitidez el debido proceso. En nuestra Constitución está el artículo 68 y el artículo 69 de nuestra Constitución que consagran el núcleo básico o las garantías mínimas de ese debido proceso, y es importante este tipo de actividades, este tipo de espacios, porque yo entiendo, y es una opinión personal, que existe una especie de desconexión entre el ciudadano y las garantías del debido proceso en materia penal, y a esto contribuye muchas veces las publicaciones que se dan día a día, que son muy importantes dentro del mundo jurídico, pero que muchas veces no conectan con los ciudadanos. Licenciado, ¿usted considera que existe una desconexión entre las garantías del debido proceso y los ciudadanos? Sí, mira, no lo hago como una crítica a ese tipo de estudios técnicos, porque son excelentes para nosotros de la comunidad jurídica, pero para el ciudadano común, las garantías del debido proceso son vistas como una especie de normas técnicas que solamente favorecen a los infractores, a los delincuentes. Entonces, es importante ese abordaje técnico, pero más importante es que nosotros, los operadores jurídicos, también llevemos eso al ciudadano común, que traduzcamos el contenido de las garantías mínimas y le expliquemos de que no estamos hablando de tecnicismos para favorecer al delincuente o de un código garantista que solamente protege al infractor, sino de que nosotros, presuntos inocentes, vamos a tener la oportunidad de que se nos escuche en un juicio, de recibir una sentencia motivada, de ser presumidos como inocentes hasta tanto una sentencia definitiva demuestre lo contrario, y un largo etcétera. Muchas veces tiene un peso, una influencia en este tipo de concepciones o en esta desconexión, como te señalaba, el hecho de que uno lo vea frente a nuestros intereses personales. Si estamos viendo que fue afectado nuestro interés mediante un robo, un homicidio a un familiar, siempre vamos a ver que las garantías pesan, que las garantías sobran. Sin embargo, cuando lo vemos en clave ciudadana, en clave personal, vamos a entender que el sentido y el espíritu del artículo 69 de la Constitución cobra vida y es necesario para que podamos hablar de un Estado social y democrático de derecho. Usted sabe que una de las garantías más populares y más conocidas por la gente es la famosa presunción de inocencia. ¿Qué es la presunción de inocencia? Mira, César, el artículo 69, en el numeral 3, consagra este importante derecho. También muchos de los instrumentos internacionales de los cuales somos signatarios como nación hablan de la presunción de inocencia como el derecho a que se nos presume inocentes hasta tanto dicte lo contrario una decisión con carácter irrevocable. Esto es muy, muy importante porque señala Ferrajoli que si la jurisdicción es la actividad mediante la cual se hace un juicio a la prueba para determinar la culpabilidad o no de una persona, hasta tanto no se haga ese juicio a la prueba, no se puede tener a nadie como culpable. La forma de definirlo quizá en el tratamiento procesal es que hay que evitar a toda costa la equiparación entre imputado y culpable. Por eso yo muchas veces propugno porque cambiemos un poco el término. Si bien es cierto que la Constitución en el artículo 69.3 habla de presunción de inocencia, sería quizás más correcto que localmente empecemos a hablar de estado de inocencia. ¿Por qué? Porque nos permitiría ese sencillo cambio de lenguaje que empecemos a ver que la persona, hasta tanto no es condenada de forma irrevocable, tiene el mismo estatus jurídico que cualquier otra persona.
esto va a tener un impacto, debe tener un impacto, no solamente en el proceso penal, sino de cara a la importante labor que realiza la prensa, porque muchas veces ese tratamiento hace que, aun cuando los procesos se lleven cumpliendo todas las garantías del debido proceso, se obtenga una sentencia favorable para el imputado, sea considerado de cara a la galería como culpable. Entonces ahí fallaron esas garantías del debido proceso porque no se preservó ese estado de inocencia que debe tener toda persona hasta sentencia que dicte lo contrario. Siempre que se habla de garantías del debido proceso en el ámbito penal, se piensa siempre en la figura del imputado, pero hay otro actor importantísimo también, que es la víctima. De algún modo, ¿la víctima se favorecería también de las garantías del debido proceso y de qué manera? Mira, César, es muy importante esa pregunta porque siempre se tiene esa concepción de que solamente esas garantías están para el imputado, pero no. Señala Cafferat Tanores que el imputado comparte con la víctima 3 grandes grupos de garantías dentro del proceso penal. Está la igualdad de cara al juicio, la igualdad de las partes, está el acceso a la justicia y el acceso también a producir pruebas, y por último está la protección que le debe dar el Estado a las víctimas por igual a los imputados, esa protección que también abarca la imparcialidad de los jueces. En este último punto, la obligación del Estado es, de cara a cualquier persona que pueda ser vulnerada de sus derechos, en este caso, aquellos que hayan sido afectados por un delito, a garantizarle primero que se va a hacer una investigación para identificar a los responsables, que se van a someter a esos responsables a un juicio, que en caso de así encontrarse culpables van a ser sancionados, y también algo muy especial y muy importante, que esas personas van a ser protegidas, tanto ellos como sus familiares. En esa parte de la víctima también es importante señalar que nuestra Constitución pone a cargo del Ministerio Público esa protección, y aparte señala la posibilidad de que los defensores públicos también brinden asistencia legal gratuita para las víctimas. Aquí me voy a permitir citar al magistrado presidente del Tribunal Constitucional, que señaló algo muy importante, y es que el Ministerio Público no cuenta con la capacidad operativa para brindar ese derecho o esa protección plena que deben recibir las víctimas. ¿Por qué? Porque se ha concentrado los recursos del Ministerio Público en una capacidad macrodirectiva. Sin embargo, no se ha ido a lo microoperativo, que es lo que permitiría que las víctimas reciban esa asistencia y esa protección en las fiscalías en el día a día, porque esta es la única forma de poder acercar a las víctimas ese debido proceso que tradicionalmente se ha creído como solamente parte de los imputados. Licenciado, otra garantía es el derecho al recurso. En el caso de la materia penal, cuando el imputado recurre, ¿puede la Corte empeorar su situación procesal? Mira, creo que hace 2 preguntas muy interesantes, porque muchas veces no se tiene pendiente esto. El artículo 69, en su numeral 9, consagra ese derecho a recurrir las decisiones de conformidad con la ley, y añade además que nunca podrá ser afectada o agravada la situación del condenado cuando sea el único recurrente. En esa primera parte, creo que, como te señalaba, donde se tiene más nitidez es dentro de la materia penal. ¿Por qué? Porque aun cuando la Constitución habla de conformidad con la ley, en la exclusiva materia penal se debe garantizar el doble grado de jurisdicción. Recientemente vimos una decisión de la Suprema Corte de Justicia que propugnaba en ese sentido, propendía a que siempre se garantizase, aún en los casos de jurisdicción privilegiada, ese doble grado, que no está garantizado de forma plena fuera del ámbito de la materia procesal penal. Y esto también fue fortalecido con la reforma que se hizo al Código Procesal Penal mediante la ley número 1015 de febrero de 2015, donde se brindó una especial protección, como por ejemplo la brindada a los condenados, a los imputados, que son los únicos que pueden recurrir en revisión penal. En este punto, y la segunda pregunta que señalas, es importante señalar que nunca puede ser agravada la situación de aquel imputado, de aquel condenado que es el único apelante. En sana lógica, esto lo que quiere decir es que tú, como recurrente, siempre vas a velar por tus intereses y tú solamente vas a recurrir a aquella parte de la decisión que te sea perjudicial. Eso nunca puede ser tomado por el juez como espacio para agravar esa situación que inicialmente había sido fijada de una forma. Esto, aunque tiene su mayor nitidez, como te señalaba, dentro de la materia procesal penal, yo entiendo que también tiene una extensión fuera de la materia penal y que también aborda los diversos puntos jurídicos en los que las diversas áreas del derecho donde no se puede agravar la situación de aquel que es el único apelante y que acude a un juez superior para buscar la revisión de su decisión.
¿Cuál es su valoración sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia de debido proceso? Mira, César, yo creo que en todas las áreas del derecho se tiene que hablar de un antes y un después del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En estos 10 años creo que ha sido un gran salto que ha dado nuestro ordenamiento jurídico en general, pero es quizás en la materia penal donde más se puede ver esta impronta que ha hecho el Tribunal Constitucional. Por mencionarte quizás 2 sentencias, te partiría de una de las más icónicas que tú la conoces, y es la sentencia 9/2013. En esta sentencia, donde el tribunal por primera vez habló del test de la debida motivación con una serie de requisitos para proteger el derecho constitucional a recibir una decisión debidamente motivada, es de especial relevancia en la materia penal. ¿Por qué? Porque fue fruto de un proceso penal en el cual la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia inadmitió un recurso de casación. ¿Qué sucedía antes de la sentencia 9/2013? Que la Suprema Corte de Justicia tradicionalmente, después de la reforma al Código Procesal Penal, inadmitía los recursos de casación de forma prácticamente automática. Aplicaba el artículo 426 y decía, no se aprecian los motivos del recurso de casación. Y el Tribunal Constitucional, a partir de ahí, ha obligado a la Suprema Corte de Justicia, a los demás tribunales, a subsumir siempre esa disposición legal en el hecho concreto del proceso, en los casos de especie, permitiendo que no solamente se garantice el derecho fundamental a una debida motivación, sino que con esa debida motivación, con esas resoluciones motivadas emanadas de los tribunales del orden jurisdiccional, se garanticen las demás garantías del debido proceso. Otro aspecto donde también el tribunal ha dejado su impronta es en cuanto al plazo razonable. A partir de la sentencia 331/14, el tribunal empezó a separar aquellas dilaciones que eran fruto de la actividad dilatoria propia del imputado y las cuales no eran imputables al proceso mismo, y las separó de aquellas dilaciones que eran cargo de los jueces y del propio Ministerio Público. ¿Por qué? Porque estas dilaciones o dilaciones indebidas afectan el plazo razonable. En este punto yo creo que lo que ha faltado, o el próximo paso que debe dar el Tribunal Constitucional y nuestros tribunales en todo el ámbito jurisdiccional, es acercar aún más el debido proceso, el plazo razonable, al espíritu de la norma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una norma que en ese aspecto es novedosa, que sanciona directamente el transcurso del plazo máximo de duración del proceso con la extinción. Entonces esa sanción es importante que se empiece a aplicar, que se empiece a separar y a medir temporalmente, porque no tenemos como otros ordenamientos que simplemente atenúan la responsabilidad o las condenas de acuerdo a esas dilaciones indebidas. Yo podría también señalarte un sinnúmero de decisiones en materia de non bis in idem, en materia de presunción de inocencia, pero creo que el tiempo no nos lo permitiría. Pero es una gran labor la que ha hecho el Tribunal Constitucional para acercar y proyectar más el debido proceso y las garantías del debido proceso en la materia penal. Muchas gracias, licenciado Chanel Liranzo, por acompañarnos en nuestro programa. Muchas gracias a ti, César, por la invitación, y gracias a todo el staff del programa por este importante espacio para que conversemos y aclaremos nuestras inquietudes en este importante tema. Gracias. Estuvimos conversando con el licenciado Chanel Liranzo sobre el tema la garantía del debido proceso en el ámbito del proceso penal. No se muevan, porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Y muy trascendental, porque es una forma de luchar contra la arbitrariedad que se dan a diario en la República Dominicana. Este martes 25 de enero a las 11 de la mañana, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su audiencia solemne de rendición de cuentas a la ciudadanía desde la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia como parte de los actos conmemorativos de su 10º aniversario, con la presencia de autoridades de Estado, representantes de la comunidad jurídica y medios de comunicación. El discurso a cargo del presidente Dr. Milton Rey Guevara y en presencia del Pleno de Jueces será transmitido en vivo por todas las plataformas digitales institucionales, su página web www.tc.gov.do y medios de comunicación. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana.
funciones de las atribuciones del Congreso Nacional. El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo. La Cámara de Diputados estará compuesta de la siguiente manera. Este Tribunal Constitucional, en ejercicio de su función de pedagogía constitucional, ha publicado ediciones de la Constitución en formatos populares al alcance de todas las personas, sin distinción de ninguna especie. Mediante estas distintas modalidades de edición, el Tribunal Constitucional ha cumplido con el espíritu del artículo 39 de la Constitución, que procura otorgarles a todos los ciudadanos la misma oportunidad en condiciones de igualdad, en este caso para acceder a conocer nuestro texto supremo. Primer audiolibro de la Constitución Dominicana, disponible en nuestro portal web www.tc.gov.do y puedes descargarlo en App Store y Google Play. Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy en Decisiones TC conoceremos qué decidió el Pleno de Jueces del Tribunal Constitucional sobre un recurso de revisión constitucional contra una sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo interpuesto por la Policía Nacional. El debido proceso es un derecho fundamental. Año 2017. El 5 de diciembre de 2013, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo acogió la acción de amparo interpuesta por José Miguel Mateo Florentino, cadete que cursaba el cuarto año de la Academia Policial de Atillo y quien fuera cancelado bajo el cargo de faltas a la disciplina. Después de conocido el caso, el 5 de marzo de 2014, ese Tribunal Superior determinó que a dicho ciudadano no se le dio la oportunidad de defenderse, ni fue presentado ante el juicio disciplinario de rigor y que, por lo tanto, le fueron vulnerados todos sus derechos fundamentales y muy especialmente la dignidad humana, ya que fue objeto de una acción arbitraria, ilegal y abusiva. Ante esta sentencia, el referido cuerpo castrense presentó un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional solicitando que fuera revocada la sentencia en cuestión. La Alta Corte conoció el caso y es así como el 24 de octubre de 2017 dicta la sentencia 532 que declara inadmisible por extemporáneo el recurso de revisión constitucional presentado por la entidad del orden público ante la referida sentencia de amparo. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana confirmó la decisión que había emitido la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo. Nosotros la ponderamos de manera positiva y muy trascendental porque es una forma de luchar contra la arbitrariedad que se dan a diario en la República Dominicana. Tenemos funcionarios, también en el ámbito catrense que se ven más, que ahí hay una política muy rígida, una disciplina muy rígida y que irradia en la arbitrariedad. Cuando el Tribunal Constitucional emite este tipo de decisiones, viene siendo como una esperanza para este país. Muchas cosas que debieran resolverse o deberían resolverse de manera administrativa sin tener que ir a un tribunal, lamentablemente tenemos que judicializarlo para que se puedan resolver. Pero la decisión del tribunal es una decisión fundamental que sienta precedente. Esta decisión resultó en ganancia de causa para el señor Mateo Florentino. Antes de la Constitución del año 2010, habían derechos teóricos. Las constituciones muchas veces eran enunciados, pero enunciados que no tenían connotación jurídica concreta. A partir de esa Constitución que crea el tema de la Alta Corte, cambia el tema y ahora hay que tener mucho cuidado para desde el Estado cometer excesos entonces que permitan que la gente eleve recursos que entonces revoquen un comportamiento, una actitud que se asume desde un cargo del Estado.
Gracias por continuar con La Voz del Tribunal Constitucional. En el reportaje de esta semana veremos el alcance e importancia de la herramienta jurisdiccional y administrativa llamada el debido proceso. Disfrútenlo. Las garantías fundamentales están constituidas por un conjunto de normas consignadas por lo general en el texto constitucional y las convenciones internacionales y procuran asegurar la protección efectiva de los derechos fundamentales, su ejercicio pleno y el mejor disfrute. En el artículo 68 de la Constitución Dominicana se establece que la norma suprema garantiza la efectividad de los derechos fundamentales por medio de mecanismos de tutela y protección, de manera que toda persona puede lograr que su derecho se alcanza de manera satisfactoria frente a cualquier persona o institución que haya violado tal derecho. Entre estas garantías sustantivas figura la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso, de ahí que toda persona puede ejercer sus derechos e intereses legítimos con entera libertad y cuando lo hace, debe ser protegida y garantizada por la tutela judicial efectiva, es decir, debe verificarse el debido proceso, se han de cumplir un mínimo de garantías. El artículo 69 de la Constitución Política del Estado establece 10 garantías mínimas, las cuales son las siguientes. 1. El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita. 2. El derecho a ser oída dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley. 3. El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. 4. El derecho a un juicio público, oral y contradictorio en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa. 5. Ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por una misma causa. 6. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo. 7. Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio. 8. Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley. 9. Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El Tribunal Superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando solo la persona condenada recurra a la sentencia. 10. Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El Tribunal Constitucional Dominicano, en su sentencia TC-0489-15, se refiere a la tutela judicial efectiva en los términos: puede traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de los derechos e intereses frente al poder público, aun cuando la legalidad ordinaria no haya reconocido un recurso o acción concreta. Se define el debido proceso como una garantía de carácter constitucional, cuyo objeto es asegurar que se protegerán los derechos fundamentales de las personas durante el conocimiento de una acción jurisdiccional o administrativa. Este martes 25 de enero a las 11 de la mañana, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su audiencia solemne de rendición de cuentas a la ciudadanía desde la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia como parte de los actos conmemorativos de su 10º aniversario, con la presencia de autoridades de Estado, representantes de la comunidad jurídica y medios de comunicación. El discurso a cargo del presidente Dr. Milton Rey Guevara y en presencia del Pleno de Jueces será transmitido en vivo por todas las plataformas digitales institucionales, su página web www.tc.gov.do y medios de comunicación. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Capítulo 3 de las atribuciones del Congreso Nacional. El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo. La Cámara de Diputados estará compuesta de la siguiente manera. Este Tribunal Constitucional, en ejercicio de su función
de Pedagogía Constitucional. Ha publicado ediciones de la Constitución en formatos populares al alcance de todas las personas, sin distinción de ninguna especie. Mediante estas distintas modalidades de edición, el Tribunal Constitucional ha cumplido con el espíritu del artículo 39 de la Constitución, que procura otorgarles a todos los ciudadanos la misma oportunidad en condiciones de igualdad, en este caso para acceder a conocer nuestro texto supremo. Primer audiolibro de la Constitución Dominicana, disponible en nuestro portal web www.tc.gov.do y puedes descargarlo en App Store y Google Play. Gracias por acompañarnos. Soy César Ariel Gómez. Seguimos con el contenido de este programa, La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, conversaremos con el licenciado Julio José Rojas Báez sobre el tema El debido proceso en el bloque de constitucionalidad. El licenciado Rojas Báez es abogado de profesión con maestría en estudios legales internacionales en la American University de Washington, Estados Unidos, y además tiene otra maestría en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca, España. Es actualmente árbitro del Centro de Resolución de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Es profesor en el área del Derecho Internacional Público por UNIBE y por la Pucamaima. Es autor además de la obra El debido proceso en el bloque de constitucionalidad dominicano. Fue secretario del Tribunal Constitucional en el periodo 2012-2021. Bienvenido, licenciado Julio José Rojas Báez, a nuestro programa. Muchas gracias, César Ariel. Para mí es un gran placer estar en esta casa, que es la mía, de nuevo. Licenciado, ¿cómo pudiéramos definir el debido proceso? Bueno, pues el debido proceso pudiera definirse en el marco de la Constitución Dominicana como una serie de trámites que deben agotarse a fin de asegurar que todo proceso o procedimiento garantiza la defensa de las personas, la representación de las personas y sobre todo que esos procesos o procedimientos sean de carácter justo y que se respete todos sus derechos, de modo que si hay un derecho que va a ser afectado, tenga entonces ese individuo, esa persona, la posibilidad de defenderse. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad y cuál es su impacto en los procesos judiciales? Muy bien, el bloque de constitucionalidad es una noción que fue establecida por la Suprema Corte de Justicia en la resolución 1920 de 2003, de noviembre de 2003. Se trata de un conglomerado de normas que está integrado por dos fuentes, como lo dice la Suprema Corte de Justicia, una fuente nacional y una fuente internacional. La fuente nacional está integrada por la Constitución de la República y la jurisprudencia constitucional local. Y la fuente internacional entonces está integrada por tratados, pactos y convenciones, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también las consideraciones que emita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como lo dice la Suprema Corte de Justicia en la resolución 1920-2003, ese denominado bloque normativo se ubica encima de las normas, de las demás normas secundarias o adjetivas de la República Dominicana, es decir, las leyes, los decretos, reglamentos y todo lo demás. Y una cuestión muy importante es que según la Suprema, el bloque ata o sujeta la validez de toda norma secundaria o adjetiva en la República Dominicana y los jueces deben aplicarlo como fuente primaria de sus decisiones. La ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales 137.11 evoca también la noción de bloque de constitucionalidad e indica que en el ordenamiento jurídico dominicano los actores, incluyendo el Tribunal Constitucional, se encuentran atados al bloque de constitucionalidad. Entonces, esa noción se refiere a normas que por su naturaleza están ubicadas por encima de las demás normas secundarias o adjetivas. Y entonces, de conformidad con el criterio que se establece de la supremacía normativa, toda norma que le es contraria a esa que se encuentra en el bloque es inválida, es nula. Licenciado, existen autores
que consideran que las garantías del debido proceso forman parte de lo que en derecho internacional se llama jus cogens. ¿Cuál es su valoración al respecto y cuáles serían estas garantías que pertenecerían al jus cogens? Bueno, el jus cogens en derecho internacional es una noción que se asimila a la noción de orden público en el ordenamiento jurídico dominicano. Orden público se trata o comprende normas que por su naturaleza son de trascendencia para el Estado y como tales no pueden ser ni modificadas ni derogadas por convenciones entre particulares. Entonces, a esa categoría superior del jus cogens pertenece una serie de normas que van apareciendo en derecho internacional sin ningún tipo de excepción. O sea, normas que no admiten derogación, suspensión, excepción de ningún tipo. Muchos autores y la jurisprudencia internacional cataloga, por ejemplo, los crímenes internacionales, genocidio, crimen de guerra, crimen de lesa humanidad y agresión, entre otros, prohibición de la tortura, como normas de jus cogens. En el ámbito precisamente del debido proceso, hay doctrina particularmente interamericana, me refiero a votos separados de algunos jueces y antiguos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideran que la noción de debido proceso forma parte del jus cogens, entendiendo el debido proceso, como decía, de un conjunto de garantías o trámites o pasos que deben ser agotados a fin de que cualquier proceso o procedimiento que tenga por finalidad tocar o afectar derechos de personas o individuos sea legítimo, sea razonable y que no se convierta en arbitrario. Entonces, siempre toda persona deberá contar con esas garantías para que cualquier afectación de sus derechos que puede tener lugar en el marco de una sociedad democrática, los derechos no son absolutos, pero siempre que esos derechos son afectados o tocados o regulados de alguna manera, tiene que haber un debido proceso porque si no, el trámite se convierte en arbitrario, irrazonable y por consiguiente inconstitucional y nulo. Entonces, no se ha determinado con carácter definitivo que el debido proceso forme parte del jus cogens, pero está en proceso ya conforme una doctrina que ha ido cada vez más tomando adeptos a nivel de derecho internacional. Así que hemos visto cómo ha ocurrido este proceso a nivel de la Constitución Dominicana, es decir, pasamos de un artículo 8.2J del régimen constitucional anterior a dos artículos bastante extensos, bastante, digamos, específicos en cuanto a enunciación y enumeración de garantías mínimas, que no son esas, sino esas son las mínimas, puede haber más, con tal de asegurar que las personas puedan defenderse y que los procesos sean justos. Licenciado, ¿considera usted que el respeto al derecho de defensa legitima el proceso judicial? Más allá de legitimar, lo que creo que sí, definitivamente el que el proceso judicial cuente con la garantía del debido proceso es lo que valida su existencia. Porque un proceso judicial, es decir, llevado a cabo por un tribunal de justicia, un tribunal, digamos, con la misión en el marco constitucional de salvaguardar derechos, no pudiera ejercer o llevar a cabo ningún trámite al margen de esas garantías, como dije, tendentes a asegurar el derecho de defensa y que el juicio sea justo. Entonces, la función judicial, la función jurisdiccional y el debido proceso van de la mano y el reconocimiento y la garantía del debido proceso, más allá de legitimar el proceso, le da vida, le da la razón de ser, como digo, por dos razones. Primero, porque afecta o puede afectar o potencialmente pudiera afectar derechos de personas, pero además porque es llevado a cabo por un tribunal de justicia, es decir, un tribunal que tiene la misión de llevar a cabo procesos donde se respetan los derechos de las personas. No solamente los defendidos, también de los acusados, de quienes acusan, pero todo en el marco de las garantías que aseguren el juicio justo y el derecho de defensa. ¿Cuál es la importancia, a su juicio, de la publicidad en los procesos judiciales y si existen algunos casos que parecería justificado restringir esa publicidad? Bueno, en definitiva, la Constitución Dominicana establece que las audiencias y los juicios son orales, públicos y contradictorios.
Sin embargo, pudiera darse el caso de que no solamente por ley, como ocurre por ejemplo en los procesos de familia, sino también en el caso de ciertos procesos que el tribunal estime proteger ciertos bienes jurídicos, pues se vea restringido ese acceso a los medios de comunicación masiva. Es decir, no es que la audiencia se celebra a puerta cerrada, como ocurre en familia. ¿Por qué? Porque son cosas muy íntimas que ocurren en el seno del núcleo familiar, pues la ley faculta a los tribunales a que esos procedimientos se lleven a puerta cerrada. Pero en el caso de procedimientos penales o de civiles de otra naturaleza o administrativos, el tribunal siempre podrá ponderar la publicidad a efectos de, en el marco de lo razonable y evidentemente de las líneas que le trace la ley, podrá determinar que alguna modulación en el efecto de la publicidad. Siempre tomando en consideración, como digo, los intereses o bienes jurídicos que se quieran proteger. Evidentemente la prensa y los medios de comunicación deben contar con el derecho y la posibilidad de acceder a las fuentes noticiosas, pero cuando me refiero a modular, me refiero, por ejemplo, no pasar, por ejemplo, el proceso en televisión en vivo, sino permitir la grabación de cortos. No que sea puerta cerrada, sino que no se permitan cámaras, pero puede entrar todo el mundo, pero, digamos, restringir el público al que se encuentre en la sala. Es decir, de nuevo, medidas que en el marco de la ley el tribunal deba tomar a fin de proteger bienes jurídicos. Evidentemente él tomará bienes jurídicos y lo pondrá en una balanza y determinará cuándo valdría la pena proteger unos, digamos, dando preferencia por encima de otros. Es decir, pero lo importante es que la publicidad la regla y la excepción sería entonces tomando como base las posibilidades legales y también los intereses jurídicos involucrados a juicio del tribunal. Licenciado, ¿cuál es su valoración sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de debido proceso? Bueno, ahora que ya yo no soy el secretario del tribunal y puedo permitirme algún nivel de valoración de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, debo decir que me siento particularmente complacido con lo que se ha avanzado. Recordemos que el régimen constitucional anterior tenía el debido proceso consagrado de una manera muy simple, pero que a la vez era muy amplia, que era las garantías que aseguren el derecho de defensa y el juicio justo. Sin embargo, cuando la Constitución desarrolla el debido proceso en dos artículos, particularmente en el 69, todos esos numerales que hablan del tribunal, el acceso a la justicia, competente, independiente, imparcial, el derecho a recurrir, el derecho a contar con el defensor, el derecho a que se trate de los medios adecuados para preparar su defensa, su representación. Así mismo ha respondido el tribunal. En mi libro sobre el debido proceso hemos ido tomando garantías de las establecidas en la Constitución y consignándolas y anotándolas con jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha sido amplia. En ese sentido, yo diría que sigue habiendo la posibilidad de que se presenten casos en donde el tribunal tenga que abordar nuevos criterios, nuevos parámetros, pero en definitiva la jurisprudencia ha sido buena porque ha respondido al nivel de desarrollo que ha tenido a su vez el debido proceso en la Constitución, pasando de una línea a dos artículos bastante completos, bastante extensos. Esto es un tema de mucho interés para la comunidad jurídica siempre y para lo que tiene que ver con la legitimación de los procesos. Incluso hemos sabido que usted ha publicado una obra muy importante sobre esta temática, el debido proceso y el bloque de constitucionalidad en la República Dominicana. Usted analiza estos tópicos que hemos abordado en la entrevista, incluso hace un examen de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de debido proceso. O sea que es un material de mucha utilidad para la comunidad jurídica. ¿Dónde pudieran adquirir esta obra? Bueno, la obra es el producto de una importante serie de jornadas de investigación y de
digamos, de colocación de los precedentes, agrupándolos por materias. Así que esperamos que sea del agrado de la comunidad y que particularmente que les sirva a quienes estén interesados en el debido proceso, en su práctica o en su ejercicio o en su investigación o por saciar una simple curiosidad. La obra puede encontrarse en la Librería Jurídica Internacional y también en la Librería Cuesta. No, excelente, excelente. Exhortamos a nuestra teleaudiencia interesada en el tema que pueda adquirir esta importantísima obra. Muchas gracias, licenciado Julio José Rojas Báez, por acompañarnos en este programa. Gracias, César Eiel, muy amable, gracias por la invitación. Gracias a usted. Estuvimos conversando con el licenciado Julio José Rojas Báez sobre el tema el debido proceso en el bloque de constitucionalidad. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Este martes 25 de enero a las 11 de la mañana, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su audiencia solemne de rendición de cuentas a la ciudadanía desde la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia como parte de los actos conmemorativos de su 10º aniversario, con la presencia de autoridades de Estado, representantes de la comunidad jurídica y medios de comunicación. El discurso a cargo del presidente Dr. Milton Rey Guevara y en presencia del Pleno de Jueces será transmitido en vivo por todas las plataformas digitales institucionales, su página web www.tc.gov.do y medios de comunicación. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Descarga ya la app del Tribunal Constitucional MITE-CRD y realiza consultas rápidas de las sentencias emitidas. Entérate al instante de las últimas actualizaciones con las notificaciones tipo push, además de conocer las informaciones relacionadas a eventos y congresos. Descárgala ya. La primera reforma constitucional dominicana se produjo en 1854, casi 10 años de haberse proclamado el texto original del 6 de noviembre de 1844. El 10 de enero de 1854, el Congreso Revisor se reunió en la comunidad de San Antonio de Guerra, lugar próximo a la ciudad capital de la República, para dar cumplimiento al decreto emitido por el propio órgano legislativo, con la finalidad de constituirse para producir reformas a la primera versión constitucional dominicana. Las limitaciones del poblado de Guerra no atrajeron a los revisores, por tanto, no se alcanzó el quórum requerido para llevar a efecto los trabajos. De ahí que el Congreso Revisor se volviera a convocar para el 16 de enero del mismo año, en 1854, en la ciudad de Santo Domingo. Al igual que la anterior, esta convocatoria para revisión al texto sustantivo se hizo de conformidad con lo establecido en los artículos 202, 203 y 204 de la Constitución del 6 de noviembre de 1844, los cuales disponían que a proposición hecha por el tribunado, que hoy equivale a la Cámara de Diputados, y con la aprobación por 2/3 de los miembros del Congreso, este tenía que designar el lugar y la fecha de la reunión, en la cual se precisaba la presencia de por lo menos 2/3 de su matriculado. El Congreso Revisor fue presidido por Benigno Filomeno de Rojas, representante congresual por la provincia de Santiago y quien era además el presidente del Consejo Conservador, equivalente al Senado. Esta primera revisión constitucional, hecha al texto sustantivo de nuestro país, abarcaba 70 artículos y procuraba poner fin a la inconformidad que existía en 2 sectores de la vida dominicana. El primero, la Iglesia Católica, que vio con preocupación la extinción de capellanías y la afección del futuro y los bienes eclesiásticos. El segundo, los grupos liberales, que vieron con desagrado y consideraban fatídico la inclusión del artículo 210 en la llamada Constitución de San Cristóbal. El 25 de febrero de 1854 quedó aprobado y firmado el nuevo texto constitucional. 2 días después se publicó para conmemorar solemnemente el 10º aniversario de la gloriosa gesta de la independencia nacional.
Es tiempo de actualizarnos con las noticias que genera este Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué hizo la Alta Corte esta semana. El Tribunal Constitucional arribó a su 10º aniversario, ocasión que conmemoró con el cóctel de celebración 10 años de justicia constitucional, al que asistieron la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, ministros de Estado, personalidades de la vida nacional y la comunidad jurídica, así como directores y encargados de esta Alta Corte. En esta primera década de existencia, el TCE ha impartido justicia constitucional ciudadana independiente, cumpliendo su papel de guardián supremo de la Constitución. El encuentro estuvo encabezado por el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del TC, quien ofreció las palabras centrales del acto, en las que destacó el impacto de esta corte en la sociedad dominicana y la trascendencia internacional alcanzada durante su primer decenio. Ha desempeñado y debe desempeñar un rol pacificador, promoviendo una paz producto de la justicia y encaminando su accionar en la búsqueda de la felicidad constitucional, expresión máxima del Estado social y democrático de derecho. El doctor Ray Guevara aseguró que la jurisprudencia y los precedentes del TC constituyen la última ratio del quehacer jurisdiccional del organismo que preside. Ellas han permitido marcar un antes y un después en el desarrollo institucional. El tribunal se ha convertido en un importante instrumento al servicio de la dominicanidad, haciendo honor a ese mismo pueblo dominicano que en la consulta popular previa a la reforma constitucional de 2010 abogó mayoritariamente por la instauración de un tribunal constitucional con las competencias exclusivas de control concentrado de la constitucionalidad. La independencia y la eficiencia han caracterizado la labor del TC en su primer decenio, sostuvo, gracias a procesos certificados y direccionados a una gestión de calidad. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, recibió la recertificación bajo la norma ISO 9001-2015 del proceso de gestión jurisdiccional. Desde 2018, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana se convierte en la primera Corte Constitucional del mundo en recibir la certificación ISO 9001-2015 otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR. El documento fue entregado por Mercedes Evelyn Castillo, representante de AENOR Dominicana, con la presencia de la directora de Planificación y Desarrollo Institucional, doctora Belén del Toro, y la secretaria del Tribunal Constitucional, Grace Ventura Rondón. Y con esta edición informativa llegamos a la parte final de La Voz del Tribunal Constitucional. Agradecemos su sintonía y esperamos que el tema sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso, contemplado en el artículo 69 de nuestra Carta Sustantiva, haya sido de su agrado. Recuerde que puede ver este episodio y demás ediciones anteriores en nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional, justo en la lista de reproducción La Voz del Tribunal Constitucional. Síganos en todas nuestras plataformas digitales, Twitter, Facebook e Instagram, además de visitar nuestra página web www.tc.gov.do. También descargue en cualquiera de los QR que ve en pantalla nuestra aplicación móvil Mi TC RD. Así como escucharnos en Radio Educativa 95.3 para Santo Domingo y 106.5 para todo el Cibao, además de escucharnos en todas las plataformas de podcast. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en otra edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta entonces.